Buenas noches a todos los oyentes que están sintonizando el canal Dios en Misericordia a través de la página de Facebook y a través de la página de YouTube. Es una gran alegría, es un gozo inmenso, llenos de la bendición del Señor. Vamos a tener un tema de edificación, un debate, un debate de edificación para que podamos nosotros, ¿verdad? Eh, Conocer más acerca de este tema, el purgatorio. Tenemos, ¿verdad?, al exponente evangélico teólogo, nuestro hermano Sergio Adorno, que él estará, ¿verdad?, en la postura, ¿verdad?, del purgatorio, y él va a mencionar y va a hablar un poco acerca de su postura. Se va a presentar para todas las personas, ¿verdad?, que no lo conocen y que van a seguirlo a través de esta red social. Bienvenido, hermano Sergio, ¿cómo está? Muy bien, hermano José, muchísimas gracias por esta oportunidad y saludo a todos. Y como ya estabas mencionando, estamos aquí para dialogar y exponer cada uno su postura dentro de la palabra y lo que van a estar oyendo, van a estar aprendiendo. Esa es la idea, que lo que van a escuchar sea beneficiado de lo que estaremos hablando dentro de la palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Y también tenemos a nuestro hermano Navarrete, de apellido Nelson, ¿verdad? Apologeta católico. Nos saluda a nuestro hermano y claro, él es el patrocinador del canal y él nos ha invitado, ¿verdad? Yo como moderador y bienvenido, hermano Nelson, ¿cómo está? Bendiciones. Muchas gracias, hermano José, por estar acá en esta plataforma de moderador y gracias al hermano Sergio por haber aceptado este debate. Un saludo para todos los hermanos que van a visualizar este tema el día de hoy y para los que lo van a ver después. Mi nombre es Nelson Navarrete, soy cristiano católico, soy un laico activo de la iglesia y pues en este día vamos a estar debatiendo las dos posturas diferentes. Yo expondré la postura católica sobre el purgatorio y nuestro hermano va a exponer su parte evangélica. Muy bien, queridos hermanos, gracias por sus, ¿verdad? Por estos minutos de presentación, pero vamos a, vamos a dar a conocer el programa que vamos a tener esta noche a todos los hermanos que nos van a escuchar. Hoy, hermanos, queridos hermanos, tenemos este tema, el purgatorio. Estamos con la postura del teólogo evangélico Sergio Adorno y la postura de nuestro hermano católico Nelson Navarrete. Estaré aquí apoyando a cada uno de manera transparente, siendo yo moderador. En este caso, voy a presentarles a todos ustedes el programa que llevaremos. Tendremos en este momento, aparte, como ya escucharon los nombres de los hermanos, ellos también van a dar una presentación un poco más profunda para que ellos den a conocer a qué se dedican, quiénes son, de dónde son. Tendremos 2 minutos de presentación por parte de cada uno. Luego tendremos 15 minutos de exposición, tanto para el hermano Sergio como el hermano Nelson. Luego tendremos 10 minutos de refutación, claro que sí. También tendremos 2 preguntas por cada uno va a formular 2 preguntas y será una intercalada, una a la vez. Y para poder concluir tendremos 2 minutos de conclusión o despedida. Entonces, vamos a dar comienzo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Están listos? Amén, Sí. sí. Bueno. Empezamos con una pequeña oración, la va a empezar nuestro hermano Sergio y la voy a finalizar. Amén. Gracias a mi Dios Todopoderoso. Te doy gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos concedes de poder estar compartiendo aquí con los hermanos. Señor, te pido, Padre, tú puedas estar en medio de esta conversación, iluminando la mente
de aquellos hermanos, aquella gente que van a estar oyendo tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea el que esté ministrando cada vida, cada mente. Tu Espíritu Santo pueda iluminar cada mente, cada corazón, para que los que van a estar oyendo puedan entender y comprender tu palabra, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Estamos aquí, Señor, para hablar dentro de tu palabra, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo que nos acompañe y nos dirige a cada uno de nosotros. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Así se hace. Bendecido, bendecido. Debate para los dos. Les deseo lo mejor. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Eh, con estos 2 minutos de presentación. ¿Para qué? Para que las personas los conozcan a ustedes, quiénes son, a qué se dedican, cuál es la función que tienen ustedes en su iglesia. Así que le doy paso al hermano Sergio para que nos cuente, ¿verdad? Más a profundidad, ¿quién es Sergio Adorno? Amén. Mi nombre es Sergio Adorno y soy presbítero de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Misión Verá. Vivo aquí en Ciudad del Este, y gracias al Señor, Dios me ha dado el don para enseñar la palabra, y Dios permitió para que yo sea un teólogo evangélico, y estoy aquí para defender la sana doctrina, la doctrina de la palabra. Entonces, para eso Dios levanta siervos para defender la sana doctrina, la iglesia de Cristo. Entonces, Dios bendiga a todos los que van a estar viendo, y soy un servidor del Señor, y estoy aquí para servir a los hermanos, y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para servir. Entonces, Dios bendiga a continuación. Amén, gloria a Dios. También tenemos a nuestro hermano Nelson Navarrete. ¿Quién es Nelson? Cuéntenos. Bueno, mi nombre es Nelson Navarrete. Soy cristiano católico. Soy un laico activo dentro de la iglesia. En la iglesia, pues, me he puesto al servicio de los demás. Por ejemplo, en la Santa Misa, recibiendo a las personas que van entrando, dándoles la bienvenida y llevándolas hasta el lugar donde ellos se sientan. Estoy al servicio de la Iglesia de Cristo, estoy al servicio de nuestro Señor y al servicio de nuestros hermanos. Y pues Dios me ha dado la oportunidad de poder tener estos encuentros, de poder compartir la palabra de Dios, de mostrar y exponer la sana doctrina, lo que enseña la Biblia y lo que enseña nuestra iglesia, que es la iglesia que Cristo nos ha dejado, y exponemos la verdad a la luz de la palabra con amor y con cariño, porque Dios nos ha llamado a la unidad para que lleguemos a ser uno, así como Él es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Y pues nada más, queridos hermanos, estamos acá en el aprendizaje, porque el aprendizaje dura hasta que uno se presenta ante el Señor cuando Él lo llama. Su micrófono, hermano. Bueno, no tengo nada más que decir, que esa es una excelente presentación y pues voy a presentar yo, ¿verdad? Yo soy el moderador
el tal Peña, José Peña. Bueno, sin más palabras, vamos a comenzar con este hermoso debate acerca de este tema del purgatorio. De una manera, ¿verdad? Determinante, cada uno va a poder exponer 15 minutos. Yo voy a llevar el tiempo y vamos a respetar esos tiempos y cuando falten 2 minutos, yo voy a encender mi cámara y mostraré en la pantalla que le faltan 2 minutos para que ese tiempo debe ser considerable para que vayan finalizando con su exposición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Comenzamos con la exposición de nuestro hermano Sergio Adorno, teólogo evangélico. Cuando usted esté listo para comenzar, hermano, me dice para poner el cronómetro en marcha. Amén, ya estoy listo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Comienza su tiempo de exposición, sus 15 minutos. Adelante. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano José. Y voy a empezar mi exposición, como siempre, en el nombre de Jesús. Para poder entender que la idea del purgatorio es una doctrina errónea, primeramente debemos de entender el destino del alma y del espíritu después de la muerte. Entendiendo esto, entonces ahí podemos ver dentro de la Biblia que esta idea es totalmente errónea. Entonces, el destino del alma y espíritu después de la muerte. Después de la muerte, el cuerpo, que es la estructura externa para la habitación del alma y espíritu, entra en descomposición. Espíritu es el aliento de vida dado por Dios a todas sus criaturas. El alma es la parte intelectual responsable por las actitudes y hechos practicados por el individuo. Quedan a disposición de Dios yendo para un determinado lugar. Esperar el juzgamiento hasta el día determinado en que ocurrirá la resurrección del cuerpo. Lucas 16, 19 al 31. Pero yo voy a leer el versículo 22. El versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, aquí nosotros vamos a ver el destino del alma y del espíritu después de la muerte. Entonces, aquí vemos dos hombres que murieron, el rico y Lázaro, y el destino del alma es cuando la persona muere en el Antiguo Testamento, o sea, antes de la resurrección de Cristo, ellos descienden al Seol. Tanto los salvos y los no salvos descienden en un mismo lugar. Pero voy a explicar esto. El Seol es solamente un lugar. Es como una casa. Una casa, por ejemplo, es uno, pero ahí tiene algunas casas varias habitaciones. Se divide en habitaciones. Y el Seol es lo mismo. Es un lugar que tiene 3 divisiones. Entonces, aquí vamos a ver esto. El Seol Hades posee 3 divisiones. La primera, llamada el seno de Abraham, paraíso, lugar de consuelo para donde los justos fallecidos eran encaminados antes de la resurrección de Cristo. La segunda división es presentada como un lugar de llamas, tormentos, ocupada por los muertos impíos. Y vemos aquí la tercera división. Estas 2 divisiones son separadas entre sí por una tercera, identificada como un abismo intranspondible, un lugar de prisión. Allí está presa
una clase de ángeles caídos que solo saldrán en los días de la gran tribulación para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. Apocalipsis 9, 1 al 12. Así, los del Antiguo Testamento hasta la ascensión de Cristo fueron para el Seol, Hades, o en el lugar llamado seno de Abraham. Lucas 16, 22, lo que acabamos de leer. Paraíso, Lucas 23, 43, lugar de consuelo. Entonces, aquí vemos las divisiones del Seol. Entonces, la parte superior, que es llamada seno de Abraham o paraíso, ahí descendían los salvos. Y la parte baja, entonces ahí descienden los que mueren en pecado o los impíos. Y en medio hay el abismo. Entonces hay tres lugares. El seno de Abraham no es el purgatorio. La parte baja donde descienden los impíos no es el purgatorio. Y la que está en medio, el abismo, tampoco es el purgatorio. Entonces este es el destino que muestra el destino del alma y del espíritu después de la muerte, antes de la resurrección de Cristo. Pero ¿qué pasó después de la resurrección de Cristo? Nosotros leemos en Efesios 4, 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora, después de la resurrección de Cristo, el destino del alma de los salvos, del alma y del espíritu de los salvos, vamos a ver dentro de la palabra que el destino después de la resurrección. Antes ambos descendían en el Seol, Hades, pero después de la resurrección de Cristo, nosotros vamos a ver que cualquier persona creyente que muere pasa a unirse con Cristo. Después de la resurrección de Cristo, cuando la persona muere en Cristo, entonces pasa a ser parte de Cristo. Y nosotros podemos ver que está en Jerusalén celestial, Hebreo 12, 22, o debajo del altar del cielo, como los mártires, o delante del trono de Dios. Esto podemos leer, vamos a leer en Hebreo 12, 22. 12, 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O podemos ver en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O delante del trono de Dios. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El destino del alma después de la resurrección de Cristo es el alma pasa a unirse con Cristo y está en uno de estos tres lugares. Ya no desciende al Seol. Entonces, tampoco estos tres lugares que hemos leído dentro de la Biblia, tampoco es el purgatorio.
¿Por qué? Porque la Biblia está especificando los nombres de estos lugares. Entonces, no es el purgatorio. Y la doctrina del purgatorio, esta doctrina se data de 593 después de Cristo, en la vigencia del papado Gregorio I, que agregó el concepto del lugar de purgatorio, de purificación entre el cielo y el infierno. Esto empezó en el 593 con el Papa Gregorio I. Y ahora yo quiero que los que me están escuchando y los hermanos, quiero que me disculpen porque voy a ser un poco fuerte a partir de ahora hablando de esta doctrina. Entonces, con mucho amor, con mucho respeto, voy a ser un poco fuerte, los hermanos. Espero que me comprendan, por favor. Y dice así: el purgatorio es una doctrina que sirve literalmente para robar el dinero y el alma de cada católico aún después de muerto. Esta doctrina arrebata la libertad de los católicos y los hace vivir esclavizados de las indulgencias toda su vida. Veamos las consecuencias de la doctrina del purgatorio. La pérdida de la victoria sobre la muerte. El purgatorio enseña la pérdida de la victoria sobre la muerte que regaló Jesús a todos los creyentes. El imperio romano no pudo con los cristianos, especialmente porque ellos no temían a la muerte. Pablo dijo, primera carta a los Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús había vencido a la muerte y ahora el cristiano no tenía miedo a morir, pero no solo porque la muerte había sido vencida, sino que morir era ganancia, porque a cada cristiano le esperaba el cielo de gloria. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Es posible que un católico diga que Pablo era todo un santo, pero muchos otros cristianos no pueden entrar al cielo directamente porque aún no están purificados. No hay duda de que si se tuvieran que purgar los pecados a un ladrón, tendría mucho más que purgar. Pero, ¿qué dice la Biblia? Lucas 23:29, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no necesitó purgar pecados, sino que por su fe fue directamente al cielo. Cada visitar una imagen vale más que toda una vida de fe. Cada familiar muerto es una deuda que contrae el católico con la Iglesia Católica Romana.
Regularmente los católicos piadosos hacen ofrendas, obras, misas y ganan indulgencias por sus 2 padres y sus 4 abuelos como mínimo. ¿Cuánto dinero significa eso anualmente? Sin duda, no menos que 100 o 200 dólares anuales. Si esto lo multiplicamos por los millones de católicos que existen, entenderemos que el purgatorio es negocio millonario. La doctrina del purgatorio explica: las almas que llegaron a la muerte en estado de gracia, pero no totalmente purificadas para entrar al cielo, pasan a un estado de purificación que conocemos como el nombre del purgatorio, es decir, que el 100% de los católicos irán al purgatorio, porque la Biblia dice que todos tenemos pecado y que la carne se rebela contra Dios. Así que es casi imposible morir completamente puro. Pero bueno, lo importante no es cómo llegar al purgatorio, porque según el magisterio católico, todos o la gran mayoría irá allí. Lo importante es cómo salir de allí. Aquí es donde la herejía y la contradicción llegan a niveles insospechados. Vamos a ver esto detenidamente. Del purgatorio se puede salir de 3 maneras: quemándose por muchos años para así purificar los pecados, acortar el tiempo si familiares o amigos pagan indulgencias marciales, misas, ofrendas, limosnas o buenas obras. Salir de allí con una indulgencia plenaria que perdona de una vez todos los pecados y la persona supuestamente sale libre del purgatorio y va al cielo. Tenemos 16 minutos, hermano. Amén. Amén. Entonces lo dejo por ahí porque me falta todavía como ponerle 3 minutos. Entonces podemos dejar ahí. Bueno, podemos hacer algo. Bueno, ya está establecido 15 minutos, pero en todo caso, para que usted termine la idea, ¿el hermano Nelson está de acuerdo de extenderlo a 20 en este momento o no, hermano? Bueno, adelante, hermano Sergio. Puede extenderlo hasta 20, lleva 16. Si gusta de esa manera, podemos hacerlo. ¿Le parece? Amén. Sí, sí. Amén. Adelante, hermano. Dale, gracias. Gracias, hermano. Salir de allí con una indulgencia plenaria que perdona de una vez todos los pecados y la persona supuestamente sale libre del purgatorio y va al cielo. Bien, veremos cómo esta doctrina se contradice a sí misma. Hagamos una pregunta bien importante. ¿Por qué una persona va al purgatorio? Bueno, según la Iglesia Católica Romana, las almas que llegaron a la muerte en estado de gracia, pero no totalmente purificadas para entrar al cielo, pasan a un estado de purificación que conocemos con el nombre del purgatorio. Es decir, que el supuesto objetivo es que las almas se purifiquen, porque supuestamente sin la purificación no se puede entrar al cielo. Bien, aquí existe una gran contradicción, porque vemos que una persona que murió siendo imperfecta o no pura puede ser sacado del purgatorio si otra persona gana una indulgencia. ¿Cómo se gana una indulgencia? Bueno, aquí veremos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del 2017, que se cumplen los 100 años de las aspiraciones de la Virgen de Fátima. En Portugal, tan solo visitar un templo donde esté una imagen de Fátima, rezar un Padre Nuestro, el credo o invocar a la Virgen de Fátima es suficiente para ganar una indulgencia y hacer salir a cualquiera del purgatorio. Increíblemente, con tan solo visitar una imagen y rezar un Padre Nuestro, el credo e invocar lo que
esa imagen representa es suficiente para que la supuesta purificación no tenga que hacerse. Es decir, que un católico pasó toda su vida visitando la iglesia, participando de la Eucaristía, rezando rosario y todo lo demás, pero por ser un ser humano a veces fallaba y pedía perdón, pero murió y aún necesitaba ser purificado. Así que fue a las llamas del supuesto purgatorio. Luego llegó alguien que quiso visitar a Fátima, rezar dos rezos y pedirle, y ya esa persona no necesita ser purificada. ¿Cómo que ya no necesita de ser purificada? Pero si la misma doctrina del purgatorio dice, las almas que llegaron a la muerte perdonadas, pero no totalmente purificadas, no pueden entrar al cielo. ¿Es posible o no es posible entrar al cielo sin purificarse? Bueno, aquí como en muchas doctrinas de la Iglesia Católica Romana se contradice, porque primero dice que no se puede entrar al cielo y segundo dice que si alguien visita una imagen, entonces ya no se toma en cuenta que esa persona no es pura y entra al cielo. Claro que un católico diría, es que la iglesia tiene la llave del cielo y poder para atar y desatar. El problema no es tener las llaves, sino que alguien va a entrar impuro al cielo. El católico puede decir que la iglesia tiene el poder de la misericordia y puede perdonar los pecados y purificar las almas sin necesidad de ir al purgatorio. Entonces, ¿por qué no libera de pecados e impureza a cada católico cuando muere? Es más importante para el Vaticano que alguien visite una imagen y haga un rezo que el sufrimiento de un católico en el purgatorio. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano Sergio, teólogo evangélico. Gracias por estos 20 minutos de edificación y de formación, de exposición. Vamos a pasar a la postura del hermano Nelson Navarrete, apologista católico seglar. Cuando esté listo, hermano, me dice para comenzar con el cronómetro. Usted, si gusta, puede también tener los 20 minutos acordados, como lo establecimos con nuestro hermano Sergio Adorno. Si está de acuerdo, si cree que su exposición llega a 15, está bien, 20, no hay problema. Pero que no sea más de 20. Adelante, hermano. Adelante. Dios lo bendiga en su exposición. Adelante. Bueno, daremos comienzo tocando la Sagrada Escritura. Vamos a empezar con un texto de Eclesiástico 2:5. Nos dice de la siguiente manera: porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el cristol de la humillación. Vamos a ver un poco qué nos enseña nuestra Madre Santa Iglesia Católica sobre la doctrina del purgatorio, tocando algunos padres de la Iglesia y sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo define el purgatorio el catecismo de la Iglesia y los concilios ecuménicos? El catecismo de la Iglesia Católica lo explica de la siguiente manera. En el numeral 1030, lo que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de la condenación. La Iglesia ha formulado la doctrina de la relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento.
La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, si leemos 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro 1, 7, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Es decir, si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no será perdonado, ni en este siglo, ni en el futuro. Eso lo podemos encontrar en San Mateo 12:31. Jesús nos está dando a entender en ese texto que hay pecado que sí se pueden perdonar después de la muerte. El único pecado que nos dice que no será perdonado en esta vida ni en el otro siglo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. San Gregorio Magno decía, es oportuno comenzar aclarando una primera exactitud. Desafía, pues ante el concilio ecuménico de Florencia, 2 concilios ecuménicos habían definido la forma diáfana del purgatorio en el primero y en el segundo concilio ecuménico de León en el 1241 y en el 1274, respectivamente. Finalmente, afirma la verdad en el Evangelio que si alguno dijera blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Y esto lo vamos a ver en San Mateo 12:32, que ya le di lectura. Por lo que se da a entender que una culpa se perdona en el siglo presente y otra en el futuro. Y como quiera que también dice el apóstol que el fuego probará como sea cada una de nuestras obras, y aquel cuya obra sufriera daño, empero se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, del 13 al 15. Y como los mismos griegos se dice que creen y afirman verdadera e inevitablemente que las almas de aquellos que mueren recibirán la penitencia, pero sin cumplirla, o sin pecado mortal. Pero si veniales y menudos son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufrimientos y los ayuda de la iglesia. Pues, ¿qué dice? Que en el lugar de este purgatorio no les ha sido indicado por doctores con nombre desierto y propio, nosotros de acuerdo a la tradición y autoridad de los santos padres, lo llamamos purgatorio. Queremos que en adelante se llame con este nombre, también en ello, porque con aquel fuego transitorio se purifica ciertamente los pecados. No los criminales o capitales que no hubieran antes sido perdonados por la penitencia, sino los pequeños y menudos que aún después de muerto pesan si fueran perdonados en la vida. Más por causa de los diversos errores que uno por ignorancia y otros por malicia han introducido, dice y predica que aquellos que después del bautismo caen en pecado no han de ser rebautizados, sino obtienen
la verdadera penitencia, el perdón de los pecados, y verdaderamente arrepentidos mueren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia. Por sus comisiones, omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con pena del purgatorio. Los padres de la iglesia son bien claros en esta doctrina al explicar: Fray Juan, y para alivio de esta pena, les aprovechan los sufrimientos de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas y oraciones. El concilio de Florencia simplemente reafirma que ya estos concilios ecuménicos habían definido siglos antes. Asimismo, si los verdaderos penitentes salieron de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purificadas después de la muerte, y para ser aliviadas de esa pena, la aprovechan los sufridos, los fieles vivos, tales como el sufrimiento de las almas en pena. Vamos a tocar la Sagrada Escritura y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se hace mencionar ya referentes al purgatorio, y vamos a usar la Reina Valera. En Zacarías 13:9 nos dice la Escritura: y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré, como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y dirá: Jehová es mi Dios. En esta tradición de la Reina Valera se nos hace mencionar que ese pueblo iba a ser purificado. Y si leemos Daniel 12, del 9 al 10, nos dice de la siguiente manera: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impios prodecerán impiamente, y ninguno de los impios entenderá, pero los entendidos comprenderán. En Daniel nos está hablando que al final de los tiempos va a haber una purificación. Si buscas la palabra purgatorio en la Escritura, jamás la vas a encontrar, pero la doctrina sí está plasmada en la Sagrada Escritura. Lo vamos a ir un poco más adelante y vamos a leer en el Nuevo Testamento, San Mateo 5, del 25 al 26. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando al pueblo en aquel entonces. Hoy, en nuestros días, nos está hablando a nosotros, porque la palabra se hace eficaz a nuestro tiempo. En el día de hoy, Él nos habla a nosotros, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. San Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en parábola. Nos hace referencia de que hay un lugar
donde se tiene que pagar una condena. Cuando vamos acá en la tierra de camino, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros hermanos. No vaya a ser que muramos en una falta de pecado y esto nos lleve a esa cárcel. Sabemos que que del infierno no se sale, pero del purgatorio sí se sale. Y esta cárcel se está refiriendo a que hay un lugar donde hay que pagar esa falta o ese pecado que se haya cometido. Se dice que no se va a salir de ahí hasta que se haya pagado. Tú le puedes llamar el nombre que tú gustes. Hay hermanos de otras denominaciones que ellos afirman que hay un lugar donde las almas van después de muertos, pero no le llaman purgatorio, ellos le llaman de diferente nombre. Vamos a tocar otro texto importante de la Sagrada Escritura. San Pablo, él nos explica claramente en Primera de Corintios 3, del 13 al 15, nos dice de la siguiente manera: la obra de cada uno se hará manifiesta por el día declarada, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemará, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque como por el fuego. Aquí el apóstol San Pablo nos dice que si edificamos con piedra preciosa o con oro, con plata, esa obra va a pasar por el fuego, pero no va a sufrir pérdida. Pero hay una obra que es así, va a sufrir pérdida, pero se salvará después de que sea purificada. Y si leemos Apocalipsis 21, 27, nos dice de la siguiente manera: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis nos está diciendo que nada manchado o impuro puede entrar en el reino de los cielos. Y si un dado caso uno muere con un pecado, el alma se mancha, sabemos, a través de los pecados. Cada vez que pecamos, nuestra alma se mancha. Y si morimos en pecado, no podemos entrar al reino de los cielos sin antes haber recibido esa purificación, esa limpieza, para que nuestra alma pueda ir limpia y presentarse ante nuestro Señor. Y los padres de la iglesia, ellos son bien claros en los escritos y los concilios que han dejado. Habiendo la Iglesia Católica instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los padres, enseña a los sagrados concilios y últimamente en esta generación de Trento que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles. Por eso nosotros ponemos en oración estas almas que no recibieron la total purificación de sus pecados, que hayan muerto en gracia. Nosotros oramos por ellos para que estas almas puedan salir de ese lugar limpias y puedan ir a la presencia de nuestro Señor.
Hermano José, no sé cuánto me queda. Le quedan 3 minutos. Pienso que hasta ahí está bien. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Nelson, por el tiempo que usted nos ayudó, ¿verdad?, a edificar y los minutos de exposición por la postura de la Iglesia Católica. Muchas gracias, hermano Nelson. Eh, Bendiciones a todos los hermanos que están conectados en el chat. Recuerden que este es un compartir y un debate con sencillez, con amor y sobre todo para edificación. Cada uno puede tomar su Sagrada Escritura y tomar conclusiones, de manera que el chat, de una manera edificante, recordemos que somos cristianos y tenemos que respetarnos unos a otros, ya que cada quien tiene, ¿verdad?, una creencia, una fe, debemos de respetarla y siempre unirnos, siempre en el amor. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, que ahora viene la parte de lo que es la refutación. En la refutación vamos a tener 10 minutos por parte de nuestro hermano Sergio y 10 minutos por parte de nuestro hermano Nelson. Aquí en lo que es la refutación, con todo mi cariño, no les voy a poder dar más de 10 minutos. Así que aprovéchenlo lo máximo que ustedes puedan, sáquenle, como dicen por ahí en mi pueblo, sáquenle el jugo Amén. al tiempo. Mm. Así que cuando esté listo, vamos a comenzar con mi hermano Sergio. Cuando esté listo, me dice, hermano, para comenzar con el cronómetro. Amén, hermano, ya estoy listo. Amén. Bueno, vamos Amén. a comenzar. Reiniciamos y comenzamos ahora. Amén. Gracias, hermano José. Bueno, gracias a Dios que la doctrina del purgatorio es falsa. Jesús abrió las puertas del cielo y nos limpió. Los cristianos somos limpios desde que estamos en esta tierra por la sangre de Jesús. Así que no hay necesidad de una purificación, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por ejemplo, aquí podemos leer en Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y podemos leer en Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, el Señor nos limpia de todo pecado y como dice el apóstol Pablo, cuando el cristiano muere, se une directamente con Cristo en el cielo. Entonces vamos a aclarar los versos que el hermano estaba dando dentro de la Biblia. Son muy sencillos de explicar. Por ejemplo, aquí en Mateo 12:32, nosotros podemos ver, él leyó y ahí no vemos el purgatorio. Entonces vamos a explicar ese texto. Por ejemplo, ahí habla que Dios, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada en este siglo, ni en el siglo venidero, o en el mundo venidero, o en el siglo venidero. Entonces vamos a ver aquí a explicar esto. Primeramente, el purgatorio no es un mundo. Esto debemos entender. El purgatorio no es un mundo, sino que según el mismo Papa Benedicto es un estado. Y si es así, que este argumento para empezar ya es erróneo, porque el purgatorio no es un lugar, no es un lugar de purificación, no es un mundo, no es un lugar, sino según Benedicto el Papa es un estado. Para empezar ahí ya hay un error en la argumentación. Y el siglo venidero es, en otras versiones católicas, por ejemplo, dice vida venidera, pero tampoco es una vida, porque literalmente la persona está muerta y aún no ha entrado en la vida eterna, es decir, el cielo.
ni tampoco ha resucitado en la resurrección final. El mundo venidero, la vida venidera o el siglo venidero, según la versión, están hablando de la resurrección y el juicio. El mundo venidero es, va después de la resurrección. Después de la resurrección. Por ejemplo, Marcos 10, 29 al 31 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí claramente la escritura dice que el siglo venidero es luego de la resurrección, cuando recibiremos la vida eterna. Entonces aquí no estamos viendo no hay lugar para el purgatorio, porque el siglo venidero estamos viendo que esto va a ser después de la resurrección, y supuestamente la purificación del purgatorio va a ser antes de la resurrección. Eso es lo que explica, pero este versículo está hablando ya después de la resurrección. Entonces podemos seguir viendo. La Biblia dice que habrá dos juicios, uno al terminar esta vida. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. De esto el juicio. Uno después de la resurrección. Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, y de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y que aquí más que Jonás en este lugar. Apocalipsis 20:12. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo que quiere decir Mateo 12:32 es: no les será perdonado ni en este siglo, primer juicio, que es antes de la resurrección, ni en el venidero segundo juicio, el cual es después de la resurrección. Entonces aquí no vemos un lugar, no vemos el lugar del purgatorio. Entonces, y después vamos a ver, después habló Primera de Corintios 3:13 al 15, donde habla del fuego, que las obras va a ser probado por el fuego. Y esto también va a ser, según la palabra de Dios, después de la tribulación. Y vamos a explicar un poco esto para que podamos entender. Dice, esto es lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, que todos los salvos se van a presentar en el tribunal de Cristo. Entonces vamos a aprender esto si no han escuchado todavía esto. El tribunal de Cristo es un juzgamiento exclusivo para los salvos. Salvo en Cristo, en ese juzgamiento el cristiano participará en la condición de siervo. No se trata de juzgar los pecados cometidos. Ellos ya fueron perdonados en el acto de la conversión. Para quien está en Cristo, no hay más ninguna condenación. Los salvos serán convocados para ser recompensados. En su soberanía, vamos a ver aquí, será evaluada la obra practicadas
El fuego será el elemento usado para probar la cualidad de cada obra practicada. Esas obras son figuradamente comparadas por el apóstol Pablo por 6 tipos de materia: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Los 3 primeros son resistentes al fuego, los demás son perecibles. La obra resistente al fuego y simbolizada al oro, plata y piedra preciosa son aquellas que son realizadas de buena voluntad, cualidad y para gloria de Dios. La perecible, representada por madera, heno y hojarasca, son aquellas practicadas para beneficio propio, autopromoción y de manera relajada. A la luz de la revelación paulina, solo las obras que resisten al fuego serán galardonadas. Esto no es para no es para purificación de los pecados, sino para evaluar quiénes son los que van a recibir galardón, porque Jesús dijo que cuando él viniere, que él va a recompensar a cada uno según su obra. Entonces tenemos poco tiempo y así estamos viendo los versículos, los errores de una interpretación errónea, y estamos aclarando así. Entonces, gracias por el tiempo y espero que los hermanos puedan aprender y leer los versículos que estuve dando. Amén. Amén, hermano Sergio. Muchas gracias por su tiempo de refutación. Tuvimos un tiempo, hermano Sergio, de 9 minutos 42 segundos 52, ¿verdad? Punto 52. Gracias, hermano, por ese tiempo de edificación. Bueno, vamos a pasar para la parte de refutación de 10 minutos de nuestro hermano Nelson Navarrete. Cuando esté listo para comenzar, expréseme un dedito arriba o un dedito abajo. Adelante, hermano. Entonces vamos a reiniciar y su tiempo para refutación comienza ahora. Bueno, prácticamente nuestro hermano Sergio en su exposición no expuso nada en contra de el purgatorio, porque él citó parte de los escritos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, hizo mencionar algunos papas, algunos escritos de los papas que han enseñado sobre el purgatorio. Y en otra parte de su exposición, él se la pasó hablando como dijo que habían que pagar indulgencias o algo así, pero eso es una acusación barata, ¿no? Porque eso sí lo usó la iglesia anteriormente, pero la iglesia ha reconocido que habían cometido una falta en eso, ¿no? Y eso ya la iglesia lo ha explicado muy bien. Otra parte que me gustaría también explicarle a nuestro hermano Sergio del capítulo de Mateo 12:32. Yo nunca mencioné que allí se mencionaba la palabra purgatorio. Lo que yo hice énfasis es que nuestro Señor Jesucristo nos habla de que la única falta que no se va a perdonar ni en este siglo ni en el otro siglo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto da a entender que sí hay un pecado que es perdonado acá, en esta vida y en la otra vida. Como lo menciona el apóstol San Juan en la primera carta, él nos dice que si vemos a un hermano que comete un pecado que no es de muerte, que pidamos por él para que Dios le dé vida a este hermano. No se está refiriendo acá en la tierra. Eso está dando a entender después de que haya pasado de esta vida a la otra. Y allí él dijo otra palabra que yo no la he mencionado tampoco. Yo no dije que el purgatorio es un mundo. Él mismo se dio la respuesta cuando estaba refutando. Hizo el mención de un papa que lo explica, que el purgatorio es un estado del alma, es un estado antes de pasar
a la presencia de Dios. Así que él mismo se ha dado la respuesta. Prácticamente no habría nada que refutarle a él, porque él no expuso nada de lo que enseña su congregación a favor de la doctrina de ellos. Más bien, él expuso parte de la doctrina cristiana católica, de lo que creemos los católicos. Entonces, él mismo se estaba dando la respuesta. Y pues los textos que yo he citado en la exposición son bien claros. Por ejemplo, el que mencioné, creo que lo mencioné 2 veces, San Mateo 5:25, y lo estoy leyendo con la Biblia Reina Valera, que utiliza un lenguaje en unas partes confuso y en otras partes, pues la misma Reina Valera se los explica muy detalladamente. Por ejemplo, en este texto dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras vamos de camino acá en este mundo, hay que ir de acuerdo con nuestro adversario. Nuestro adversario es nuestro hermano. Si hemos faltado con él en que le hayamos hecho alguna falta a nuestro hermano, que los pongamos de acuerdo con él, a pedirle perdón y a ir arreglados para, no sabemos si nos va a llamar ese mismo día o de un rato a otro, y presentarnos con eso ante Dios. Nos va a tocar, dice, una cárcel, que de esa cárcel no vamos a salir de ahí hasta que paguemos el último cuadrante. O sea que hay un lugar donde tenemos que ir a pagar ese pecado que hayamos cometido. Y eso pues lo explicó el apóstol San Pablo, ¿no? En la primera carta de los Corintios, versículo 3, del 13 al 15, que dice que la obra de nosotros va a ser probada por el fuego. Nuestro hermano ha negado eso. Él también en su exposición habló un poco sobre el rico Pulón y Lázaro. Dijo que habían 3 lugares. Él reconoció que habían 3 lugares, que había un lugar intermedio y un lugar que se llamaba el seno de Abraham y el otro lugar que se llamaba el Celeón. Y él hace mencionar ese lugar intermedio, pero dice que ese lugar no es el purgatorio. Él no le quiso dar un nombre específico porque no lo tiene. Pero hay congregaciones y hermanos que aseguran que el muerto, después de muerto, nada es, que el alma vuelve a Dios, que el espíritu vuelve a Dios y la carne vuelve a la tierra. Pero esto me hiciera ver, por ejemplo, el capítulo de San Mateo, cuando es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 17 del 1 al 3, dice que nuestro Señor Jesucristo apareció hablando con 2 individuos, y uno de ellos era Elías y el otro era Moisés. Y si el muerto nada sabe, entonces, ¿cómo es posible que él estaba hablando con estas 2 personas si estas 2 personas ya no existen en esta vida de nosotros, ni en la vida de estas personas cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo? Entonces, si el muerto nada sabe, si el muerto nada es, ¿cómo es que se le presenta Elías y Moisés hablando a nuestro Señor Jesucristo? Y otra que él dijo que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Si eso es así, querido hermano, entonces no tendría sentido llevar una vida, digamos, una vida ordenada, tratando de ir cargando con nuestra cruz para llegar a esa corona, o tratar de entrar por la puerta estrecha, si la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Entonces, según la interpretación que usted dio en ese texto,
los seres humanos pueden estar en pecado si al final la sangre de Cristo los va a limpiar. Pero eso es un error. Eso es erróneo citar eso de esa manera. La sangre de Cristo dice que nos limpia, pero eso se está refiriendo después del bautismo, en el tiempo final. Y también, si nos dimos cuenta, ahí está grabado cuando él empezó, ya cuando iba por la mitad, dijo que nos iba a hablar un poco fuerte. Ahí él se salió un poco del tema y empezó a hablar ya de otros temas, ¿no? Que no correspondían al purgatorio. Pero eso, pues, ahí está grabado y lo pueden revisar claramente lo que él dijo. Yo no lo voy a repetir. Pero no habría nada exactamente que refutarle al hermano porque no expuso nada contrario a la doctrina del purgatorio y él mismo se respondió en el tiempo de refutación. Él mismo se dio las respuestas, él mismo se dio a entender lo que la Iglesia cristiana católica enseña sobre el purgatorio. Hasta aquí lo dejo, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Nelson, por el tiempo de refutación. Su tiempo fueron 9 minutos 17 segundos. Hasta ahí lo va a dejar, ¿verdad? ¿O no? Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos registrado todo el tiempo, ¿verdad? Que llevan ustedes. Muy bien, muchas gracias por su edificación y recordando que este es un debate con amor, ¿verdad? Con sencillez. Ser sencillos, así, sencillos. Cuando estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Cuando estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Así, sencillos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos a continuación el tiempo de las preguntas. El tiempo de las preguntas son un tiempo muy interesante para todos los oyentes que están sintonizando la página de Facebook y la página de YouTube. También pueden dejar sus preguntas en el chat para que puedan ser tomadas en cuenta. Ya si al final queremos tener un tiempo extra para poder responder preguntas de personas, será magnífico. Así que es de edificación. Vamos a comenzar con nuestro hermano Sergio. El tiempo de las preguntas de esta dinámica consiste en que vamos a tener un minuto para poder formular la pregunta y 2 minutos para poder responderla. Cada uno va a tener 2 preguntas. Vamos a hacer una pregunta intercalada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con la pregunta de nuestro hermano Sergio Adorno, teólogo evangélico. Tendrá un minuto para poder formular la pregunta y usted me dice cuando esté listo para comenzar con el cronómetro y comenzar a formularla, hermano. Tiene un minuto para poder formular su pregunta. Cuando esté listo puede decir ahora. Hermano, tiene apagado su micrófono. Perdóneme. Ahí está. Disculpe, hermano. Claro. Ya, ahora sí. Está Bueno, mi pregunta para el hermano Nelson es, aquí en Hebreo 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí vemos, primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es sencillo la pregunta. ¿Cómo es que estos versos
muestra claramente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que el sacrificio de Cristo nos purifica, nos santifica para siempre. ¿Cómo es que después de la muerte uno va a necesitar ser purgado nuevamente? Si me puede explicar esto. Hermano Nelson, ¿entendió la pregunta? Sí. Bueno, Sí, hermano. tiene 2 minutos para poder responderle la pregunta a nuestro hermano Sergio ahora. Gracias. Bueno, nuestro hermano hace esa pregunta y pues le vamos a responder también con la Sagrada Escritura, ¿no? Y el apóstol San Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 24, nos dice: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañables de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la corruptibilidad, por la palabra de Dios que vive y permanece siempre. Nos está hablando que la sangre de Cristo tiene poder y la ofrenda que nuestro Señor ha ofrecido es en la cruz, el sacrificio de la cruz que Él hizo para redimirnos de nuestros pecados, ya que anteriormente estábamos destituidos de la gloria de Dios porque todos habíamos pecado, dice Romanos 3:26. Y nuestro Señor Jesucristo vino a pagar ese precio para poder darnos la oportunidad de obtener vida eterna. Y con su sangre, Él ha pagado la culpa de nuestros pecados. Hasta ahí lo dejo, hermano. Bueno, concluyó con sus 2 minutos de respuesta a la pregunta de nuestro hermano Sergio. Cada uno en el chat puede tomar sus conclusiones de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a la respuesta. Claro que sí. Vamos a comenzar, vamos a detener, reiniciar y vamos a proceder ahorita con la pregunta de nuestro hermano Nelson a nuestro hermano Sergio. Tiene 1 minuto para poder formularla y nuestro hermano Sergio tendrá 2 minutos para poder responderla. Vamos a comenzar ahora. La pregunta que le tengo a nuestro hermano Sergio es sencilla y es respecto al texto de San Mateo 5, del 25 al 26. Esta cárcel que menciona nuestro Señor Jesucristo con este juez, ¿es acá en la tierra o es en el cielo? Hermano Sergio, ¿entendió la pregunta? Sí, mi hermano. Y es muy sencillo. Gracias. Muy sencillo, sí. Genial. Tiene 2 minutos para poder responderla de una manera con sencillez y con amor ahora. Amén. Gracias, hermano José. Y respecto a este versículo, primeramente, esta cárcel está hablando acá en la tierra. Así de sencillo. Porque el contexto es lo que define el significado de la palabra o del texto en cuestión. Por ejemplo, ahí en el contexto dice Jesús y la ira. Entonces, ahí Jesús está hablando de la ira, del enojo, de no guardar rencor, de estar de acuerdo con el hermano. Y ahí Jesús, como es costumbre de los rabinos judíos, ellos siempre usan parábola o ejemplo para enseñar. Entonces ahí Jesús estaba diciendo que si uno no se pone de acuerdo, por ejemplo, a mí me pasó esto.
Lo que me pasó fue, mi hermano tuvo un accidente. Entonces, en este accidente yo llegué con la persona y empezamos a hablar y nos perdonamos los dos y no llegamos a la autoridad. Porque si nosotros no hubiéramos hecho, nosotros le decimos aquí arreglo amistoso, si nosotros no hubiéramos hecho eso, entonces íbamos a llegar a la justicia, a la demanda delante del juez y el culpable va a ir a la cárcel. Entonces, eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y esta cárcel está hablando literalmente, no en de una cárcel más allá. Es muy sencillo. Está, el contexto define el texto que dice, Jesús enseña sobre la ira, de perdonarnos uno a otro. Y puso un ejemplo de la cárcel literalmente de aquí en la tierra. Así es, mi hermano. Y gracias. Amén. Amén. Concluyó con la respuesta nuestro hermano Sergio de 1 minuto 58 segundos. Gracias por la respuesta. Nuevamente, con la nueva dinámica, tenemos el último segmento ya de la última pregunta del hermano Sergio al hermano Nelson. Tenemos 1 minuto, hermano, para poder formular la pregunta ahora. Amén. Entonces, hermano, una pregunta muy sencilla también. La Biblia, por ejemplo, este texto dice, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo en este verso muestra que él a partir de, en el momento que él, al morir, él se iría directamente con Cristo en el cielo. Y vemos también el ladrón que estaba en la cruz, cuando él reconoció a Jesús como Salvador, Jesús le dijo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Entonces, estos dos versos muestran tanto un santo o un pecador que se arrepiente y que es limpiado por la sangre de Cristo, entonces va directamente al cielo. ¿Y cómo es que podemos probar que hay un lugar o un estado? Porque por más que sea un estado, eh, eh, tiene que estar en un lugar, sí o sí, porque si es un estado, igual tiene que estar en un lugar. ¿Y dónde, cómo podemos probar este estado, este lugar? Si la Biblia menciona que después de la muerte hay dos lugares, uno va directo al cielo y el otro baja a la parte baja, donde sería el Seol o el infierno. Si me puede responder, si la Biblia aclara que hay dos lugares, que uno va directamente al cielo, y cómo es que podemos probar un lugar intermedio. Si me entendió la pregunta. ¿Entendió la pregunta, hermano Nelson? No sé si entendí, pero el hermano citó dos textos, entonces, a mi entender, él me está haciendo dos preguntas en una. Él está... O sea, tanto el apóstol Pablo como el ladrón, ellos se fueron en un mismo lugar, unidos en Cristo. Entonces, ahí esos textos muestran que al morir una persona en Cristo va directamente, se une con Cristo en el cielo. Entonces, ahí no vemos un lugar intermedio de purificación como después para pasar al cielo. O sea, o el purgatorio, no, no hay lugar para eso, leyendo estos textos, por ejemplo. Porque del infierno nadie sale. Y entonces la Biblia muestra directamente que al morir un cristiano va directamente al cielo. Entonces, estos textos muestran eso. ¿Y cómo podemos probar que hay un lugar intermedio? ¿Entendió la pregunta, hermano? Sí, creo que sí, hermano. Ok, bueno. Tiene 2 minutos para responderla ahora. Le voy a responder lo del buen ladrón que le llamamos nosotros, ¿no? Cuando él está crucificado en la cruz, junto con Cristo,
él amplía lo que hace mencionar allá nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 20 del versículo 21 al 23, de perdonar los pecados. Este ladrón está confesándose ¿con quién? Con Dios en persona. Entonces, si Dios es misericordia y es el propio Dios con quien él está reconociéndolo como Dios, claramente que esta persona tiene y tenía esa oportunidad de ir directamente con Dios. Pero eso no explica que en ese mismo instante él fue directamente a Dios, porque entonces la Sagrada Escritura se contradeciría cuando dice que van a ver el juicio final. Entonces, si él ya fue con Dios, quiere decir que esta persona ya no va a sufrir ese juicio. Claro que no. Y el apóstol Pablo está diciendo que él ya quisiera partir de acá, de este mundo, para estar con él. Pero si usted sigue leyendo más adelante, si no me equivoco, también ahí en la misma carta de Filipenses, dice que él corre su carrera, pero que no está seguro de haber alcanzado su salvación. En otra parte dice que él va a esperar esa corona que tiene preparada para él. El apóstol Pablo no está diciendo que ya está salvo. Bueno, tiempo. Gracias, hermano, por su respuesta a la pregunta del hermano Sergio. Tenemos ahorita la dinámica siguiente, es que usted formula una pregunta para nuestro hermano Sergio y puede formularla a partir de ahora. Se la voy a hacer también tomando referencia del texto de Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación inmérita. En otra traducción, creo que si no me equivoco es en la Reina Valera, dice que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Entonces, si usted muere con un pecado y toda su vida ha sido una vida santa, por ese pecado usted va a ir al infierno o va a entrar con ese pecado al cielo. ¿Entendió la pregunta, hermano Sergio? Sí, sí, hermano, sí. Bueno, tiene 2 minutos para poder responderla a partir de ahora. Bueno, primeramente, como siempre digo, y todo estudiante de la Biblia tiene que entender esto, que cada texto se debe interpretar en su contexto. Es la única forma de entender, o si no, por eso hay mucha confusión. Entonces, el versículo que el hermano mencionó es Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, el contexto, por ejemplo, está hablando de la Nueva Jerusalén. Y esto ya después de la resurrección es lo que después que los cristianos, después que los cristianos tengan un cuerpo glorificado, glorificado, es lo que va después lo que se va a ocupar la ciudad de la Nueva Jerusalén, que tiene calle de oro, que es ciudad de oro. Entonces, y por ejemplo, ahí no va a entrar ningún, como dice el texto, pero después que el cristiano va a tener un cuerpo glorificado, lo que fueron salvos por medio de la fe en Cristo. Entonces, si un cristiano peca, ahí en Primera de Juan nos habla que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Por eso, ahí el apóstol Juan estaba enseñando, si
dice, yo os escribo para que no pequéis, pero de repente si uno peca, abogado tenemos. Entonces la persona, si antes de morir se arrepiente, confiesa a Dios su pecado, entonces es perdonado. Pero la Biblia es claro cuando dice que si la persona muere en pecado, va al infierno. Así de sencillo. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Bueno, bendito sea Sí. Dios. Tenemos Así mismo es. esta dinámica pues es una dinámica muy buena y pues gracias a los hermanos que han estado conectados al chat, ¿verdad? Que han estado pendientes y esto es de edificación, hermanos, no nos equivoquemos, esto es para gloria de Dios y cada uno va a poder sacar sus conclusiones en su corazón, en su mente. Aquí tenemos dos expositores experimentados y ellos nos están ayudando a poder sacar esas conclusiones que necesitamos, porque si no creemos en nada, estamos sumamente mal. Debemos de buscar el camino. Y ya sea su decisión por el lado del hermano Nelson, hermano Sergio, es su decisión, lo que diga su corazón, lo que Dios lo inspire. Bueno, vamos a pasar, hermanos, ya al tiempo de despedida. Tendremos 2 minutos para poder despedirnos de todos los hermanos que nos están viendo y de todos los hermanos que nos verán después. Vamos a comenzar con la despedida de nuestro hermano Sergio y aclarando también de que en la despedida no se puede tocar acerca de la exposición, no refutación y nada de nuevas preguntas. Solamente una despedida simple y sencilla, con amor. Amén. Amén. Hermano Peña, disculpe. Teníamos 2 minutos de complemento y después 2 minutos de despedida. No, solamente 2 minutos de despedida. Ok, está bien. Adelante, hermano Sergio. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermano José, hermano Nelson, por la invitación. Y la verdad que, como siempre digo, me siento muy bien, siento una libertad, una paz, siento una armonía. Y esto es muy bueno y me alegro por esto. Y como estaba diciendo, cada uno tenemos nuestra postura dentro de la Biblia. Y gracias por todo y en el amor de Cristo los quiero mucho y cualquier cosa, estamos a la orden. Entonces estamos a la orden para servir y cualquier cosa no duden en escribirme y estoy muy agradecido y pido disculpas a los hermanos y a los que nos están viendo si en alguna palabra de repente si he chocado por alguien. Entonces, mi intención es solamente aclarar la Biblia y no ofender a nadie. Entonces, que la paz de Cristo esté con todos ustedes y gracias por el cariño, por el respeto y por la invitación. Y estamos aquí para servir con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Sergio, por su tiempo, por su disposición para poder compartir con todos nosotros. Gracias. Y vamos a pasar al tiempo de despedida de nuestro hermano Nelson Navarrete. Adelante, hermano. Bueno, me siento muy contento y agradecido con Dios porque nos ha permitido este espacio de poder compartir acá entre hermanos y de poder, exponer las dos puntos, ¿no? La diferencia de uno al otro. Y pues agradecido con todos los hermanos también que han estado atentos en el chat por parte de Facebook y por parte de la plataforma de YouTube. Agradecer también al hermano Sergio que aceptó compartir este pequeño debate. Y a usted, hermano Sergio, hermano José Peña, por haber aceptado a venir a moderar acá el debate entre el hermano Sergio y yo. Y pues fue un debate que me agradó porque hubo bastante respeto, aunque al final hubieron algunas fallas, ¿no? Pero hubo bastante respeto y pues se sintió muy bien y gracias
hermano José, por intervenir cuando tuvo la oportunidad. Amén, gracias por su tiempo de despedida y pues también, ¿verdad? Para ser breve y ser claro con como este medio de comunicación, porque es un medio de comunicación que transmitimos algo muy serio, que es la salvación de las almas. Es algo muy serio, un tema muy serio, cosa seria. Eh, a los hermanos de chat y todo lo que están viendo, nunca condenemos y juzguemos a alguien, jamás sin antes conocerlo personalmente. Debemos de ser misericordiosos siempre. Nunca condenemos a alguien sin conocerle y sin tomarnos el tiempo de tener un acompañamiento pastoral con esas personas. A veces las personas que creemos que están más perdidas son las que más nos pueden ayudar. Nunca condenemos a nadie. Si ustedes allá afuera están haciendo la obra de Dios y están sirviendo en la iglesia y están muy bien, qué bueno, pero siempre tengan misericordia, porque recuerden que hoy decía el Evangelio, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Debemos de tener siempre humildad, no falsa humildad, siempre humildad al momento de estar en las cosas de Dios. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches y es un gusto siempre poder estar con ustedes. Hermano Nelson, hermano Sergio, Dios los bendiga. Un abrazo fuerte desde el estado de Texas. Que Dios los bendiga y recuerden que Dios los ama y los quiero mucho. Cuídense mucho. Bendiciones. Amén, amén.